Bienvenido a nuestro canal de Práctica Lingüística. En este vídeo, mejoraremos nuestras habilidades para escuchar y hablar a través de varias conversaciones cotidianas. Los subtítulos en inglés están disponibles y puedes cambiar fácilmente a tu idioma local mediante la función de traducción automática en la configuración de YouTube. Practiquemos juntos nuestras habilidades lingüísticas todos los días. Lección 1. Aventuras de la lista de deseos. Hola Anna, acabo de enterarme de esta increíble ruta de senderismo en las montañas. Eso suena increíble. Definitivamente lo voy a añadir a mi lista de lugares para visitar. No te decepcionará. Se supone que las vistas son impresionantes. Solo puedo imaginarlo. Me encanta estar rodeado de naturaleza. Es tan refrescante. Absolutamente. Además, es una excelente manera de desconectarse del ajetreo y el bullicio de la vida diaria. Sí. Me parece que pasar tiempo al aire libre realmente me ayuda a despejar la mente. Lo mismo aquí. ¿Tienes algún otro lugar en tu lista de deseos? Yo sí. Quiero visitar el Gran Cañón y ver allí la puesta de sol. Es una elección fantástica. Los colores de la puesta de sol deben ser impresionantes contra el cañón. Exactamente. He visto imágenes y parece un cuadro. ¿Has estado ahí? Aún no, pero definitivamente también está en mi lista. Quiero experimentar la inmensidad en persona. Deberías planificar un viaje. También hay excelentes oportunidades de senderismo en esa área. Eso es cierto. Tal vez podamos organizar un viaje en grupo y explorar juntos. Me encanta esa idea. Sería divertido compartir esas experiencias con amigos. Definitivamente. Las aventuras siempre son más agradables en buena compañía. Lección 2. Día de la compra. Hola Anna, voy a la tienda más tarde. ¿Necesitas algo? Claro. ¿Cuánta leche necesitas? Solo 1 litro me bastará. Me gustan los cereales con leche por la mañana. Eso suena bien. Normalmente prefiero la leche de almendras. Tiene un sabor agradable. La leche de almendras es deliciosa. La he probado en batidos y está buenísima. Sí, añade una agradable cremosidad sin ser demasiado pesado. ¿Necesitas otros alimentos? Debería ir a por algunas frutas y verduras también. Los productos frescos son esenciales. Absolutamente. Planeo hacer una ensalada esta semana. ¿Qué hay de ti? Estoy pensando en hacer un salteado con muchas verduras coloridas. Suena sano y vibrante. ¿Tiene alguna verdura favorita para incluir? Me encantan los pimientos. Añaden un agradable crujido y dulzura. Los pimientos morrones son geniales. También disfruto añadiendo brócoli por su textura y nutrientes. Buena elección. Me aseguraré de recoger algunos. ¿Estás probando alguna receta nueva? Sí.
Encontré una nueva receta de pasta que usa fideos de calabacín en lugar de pasta normal. Eso suena interesante. He oído que los fideos de calabacín son una excelente opción baja en carbohidratos. Realmente lo son. Es una forma divertida de cambiar los platos de pasta tradicionales. Puede que tenga que intentarlo. Hazme saber cómo resulta cuando lo hagas. Lo haré. Y si encuentras recetas nuevas, compártelas conmigo también. Definitivamente. Cocinar siempre es más divertido cuando compartimos ideas. Lección 3. Ponerse al día. Hola Ana, ha pasado mucho tiempo. ¿Cómo has estado? Hola John, he estado genial. ¿Qué hay de ti? ¿Alguna noticia interesante? De hecho, acabo de regresar de un viaje de fin de semana a la costa. Fue refrescante. Eso suena increíble. Me encanta la playa. ¿Qué hacías allí? Exploramos la costa, fuimos a nadar e incluso probamos algunos mariscos locales. MMM. Los mariscos frescos son los mejores. ¿Tenías un plato favorito? Definitivamente. La sopa de almejas era increíble. Era tan cremosa y sabrosa. Casi puedo saborearlo. Tenía ganas de probar a hacer sopa de almejas en casa. Esa es una gran idea. Cocinar puede ser una forma divertida de recrear esos recuerdos. Exactamente. ¿Qué hay de ti? ¿Has adquirido algún pasatiempo nuevo últimamente? Sí, he empezado a aprender a surfear. Es desafiante pero muy divertido. Surfear suena emocionante. ¿Has conseguido coger buenas olas? Unos pocos. Se necesita práctica, pero se siente increíble cuando por fin montas uno. Apuesto a que sí. También debe ser un buen ejercicio. ¿Vas a menudo? Intento ir todos los fines de semana cuando el tiempo lo permite. Es mi nueva actividad favorita. Eso es inspirador. Debería unirme a ti algún día, suena genial. Absolutamente. Me encantaría tener un amigo de surf. Planeemos un día en la playa juntos. Lección 4. Aventuras culinarias. Hola Anna. He estado pensando en mi próxima aventura culinaria. Eso suena emocionante. ¿Qué es lo siguiente en tu lista de aventuras culinarias? Quiero intentar hacer pasta casera desde cero. He oído que es muy gratificante. Oh, es una idea fantástica. La pasta fresca sabe mucho mejor que la comprada en la tienda. Exactamente. He visto algunos vídeos y parece un proceso divertido. ¿Tienes en mente un tipo específico de pasta? Estoy pensando en hacer fettuccine. Combina bien con salsas cremosas. MMM. El fettuccine Alfredo es uno de mis favoritos. ¿También planeas hacer la salsa? Sí, quiero hacer una salsa Alfredo clásica con mantequilla, crema y queso parmesano.
Eso suena delicioso. También deberías considerar agregar un poco de ajo para darle más sabor. Gran idea. El ajo siempre mejora el sabor. ¿Has hecho pasta alguna vez? Lo hice una vez, y fue un poco difícil, pero valió la pena. El sabor era increíble. Me lo imagino. ¿Tienes algún consejo para un principiante como yo? Definitivamente. Asegúrate de amasar bien la masa y dejarla reposar antes de extenderla. Gracias por el consejo. Lo recordaré. ¿Quieres acompañarme a la sesión de cocina? Me encantaría. Será divertido cocinar juntos y compartir algunas risas. Impresionante. Espero con ansias nuestra aventura culinaria. Lección 5. El poder de la autorreflexión. Hola Anna. ¿Has pensado alguna vez en los beneficios de la autorreflexión? Absolutamente. Lo encuentro increíblemente valioso para el crecimiento personal. Para mí, me ayuda a identificar patrones en mi comportamiento y mis pensamientos. Ese es un gran punto. Reconocer esos patrones puede conducir a cambios significativos. Exactamente. A veces me doy cuenta de que reacciono de la misma manera en diferentes situaciones, y eso es revelador. Sí. Es como un espejo que refleja nuestros hábitos, tanto buenos como malos. ¿Tienes un método específico para la autorreflexión? Me gusta llevar un diario de mis pensamientos con regularidad. Me ayuda a procesar mis sentimientos y experiencias. Llevar un diario es una herramienta fantástica. He oído que también puede mejorar la claridad mental. Definitivamente. Escribir las cosas a menudo hace que se sientan más manejables. He estado pensando en crear un diario de gratitud. Creo que podría cambiar mi perspectiva. Es una idea maravillosa. Centrarte en aquello por lo que estás agradecido puede mejorar tu estado de ánimo general. Me he dado cuenta de que cuando reflexiono sobre los momentos positivos, equilibro los momentos difíciles. Absolutamente. Se trata de encontrar ese equilibrio y ser más amables con nosotros mismos. Estoy de acuerdo. La autorreflexión puede ser una forma poderosa de cultivar la autocompasión. Exactamente. Comprometámonos a reflexionar con más frecuencia y a compartir nuestras ideas unos con otros. Eso me encantaría. Será una excelente manera de apoyarnos mutuamente en el crecimiento. Lección 6. Percances matutinos. Buenos días. Anna, ¿has dormido bien? Hola John. Sí, pero hay un problema. Oh, no. ¿Qué pasó? Me desperté y descubrí que no había agua caliente. Eso es frustrante. ¿Comprobaste si la calefacción funciona? Lo hice. Parece que está roto. Puede que tenga que llamar a un fontanero. Me parece una buena idea. No es divertido empezar el día sin una ducha caliente. Exactamente. Tenía muchas ganas de que llegara.
¿Qué hay de ti? ¿Has tenido una buena noche? Sí, pero me desperté temprano por el ruido del exterior. Oh, no. ¿Qué pasaba? Estaban haciendo algunos trabajos de construcción en las cercanías. Hacía mucho ruido. Eso es irritante. Es difícil relajarse con todo ese ruido. Realmente lo es. Intenté ahogarlo con música, pero no sirvió de mucho. Me lo imagino. A veces, lo mejor es aceptar el caos. Cierto. Quizá debería invertir en unos buenos tapones para los oídos para la próxima vez. Es una idea inteligente. Podría marcar una gran diferencia en la calidad del sueño. Seguro. Y cuando por fin me dé una ducha caliente, me sentiré mucho mejor. Absolutamente. Esperemos que el plomero también pueda solucionar mi problema rápidamente. Crucemos los dedos. Empezar bien el día hace que todo sea mejor. Lección 7. Ruedas de alta tecnología. Hola Anna, ¿has visto los últimos modelos de coches eléctricos? Hola John, sí. He visto una presentación sobre ellos. Se ven increíbles. Lo sé, ¿verdad? La tecnología es simplemente alucinante. ¿Cuál te llamó la atención? El que tiene la función de conducción autónoma. Imagina relajarte mientras el coche se conduce solo. Eso sería increíble. Pero, ¿crees que es seguro confiar en un ordenador para conducir? Es un buen argumento. Todavía hay algunas dudas sobre la fiabilidad. ¿Qué opinas? Creo que puede ser seguro con la tecnología y las pruebas adecuadas. Además, podría reducir los accidentes. Es cierto, pero ¿qué pasa con la diversión de conducir? Me encanta la sensación de tener el control. Lo entiendo. Hay algo emocionante en conducir un coche de alto rendimiento. Exactamente. ¿Alguna vez has conducido un coche con funciones avanzadas como el asistente de carril? Sí, probé uno hace poco. Fue fascinante cómo se dirigió suavemente de nuevo al carril. Vaya, eso suena genial. Me encantaría experimentar eso. ¿Crees que comprarías uno? Si tuviera el presupuesto, sin duda lo tendría. Son como un vistazo al futuro. Seguro. Me pregunto cómo serán los coches dentro de 10 años. ¿Alguna predicción? Quizás coches voladores o coches que pueden comunicarse entre sí para evitar el tráfico. Eso sería fantástico. Imagina no volver a estar atrapado en un lío. Y piense en el impacto ambiental. Los coches más limpios realmente podrían ayudar a nuestro planeta. Absolutamente. Es emocionante pensar en cómo la tecnología puede cambiar nuestras vidas. Me muero por ver qué innovaciones vendrán después en el mundo de la automoción. Lección 8. El poder de los currículums. Hola Anna. Estaba leyendo sobre la importancia de tener un currículum sólido. Hola John, ese es un gran tema.
¿Crees que realmente marca la diferencia? Absolutamente. Un currículum bien elaborado puede captar la atención de un empleador de inmediato. Estoy de acuerdo. Es como tu primera impresión en el papel. ¿Qué crees que debería incluirse? Las habilidades y experiencias claves son cruciales. Deberían mostrar lo que puedes aportar al trabajo. Sí, y creo que el formato también es importante. Un diseño limpio facilita la lectura. Definitivamente. Si está desordenado, es posible que el empleador ni siquiera termine de leerlo. ¿Alguna vez has ayudado a alguien con su currículum? Sí, ayudé a un amigo el mes pasado. Nos centramos en destacar sus logros. Eso es inteligente. ¿Consiguió entrevistas después de eso? Lo hizo. Lo llamaron para 2 entrevistas, lo cual es fantástico. Vaya, eso es impresionante. Creo que adaptar tu currículum para cada trabajo también es esencial. Exactamente. Demuestra que estás realmente interesado en ese puesto específico. Y te permite enfatizar las experiencias más relevantes. Correcto. ¿Alguna vez actualizaste tu currículum recientemente? De hecho, lo hice. Añadí mis nuevas habilidades de los cursos en línea que tomé. Eso es genial. El aprendizaje continuo es clave en el mercado laboral actual. Cierto. ¿Crees que las cartas de presentación siguen siendo necesarias? Creo que pueden añadir un toque personal y explicar tu motivación. Sí, es una oportunidad para contar tu historia más allá de los hechos de tu currículum. Exactamente. Se trata de destacar en el competitivo panorama laboral. Me pregunto cuántas personas realmente se toman el tiempo para perfeccionar sus currículums. Es sorprendente. Muchos subestiman su importancia. Un poco de esfuerzo puede hacer mucho. Lección 9. Héroes de la historia. Hola Anna. Estaba leyendo sobre Harriet Tubman y su increíble viaje. Hola John, era una mujer extraordinaria. ¿Qué te pareció más inspirador? Me encanta cómo llevó a tanta gente a la libertad, como una heroína de la antigüedad. Eso es cierto. Me recuerda cómo Moisés sacó a los israelitas de Egipto. Exactamente. Ambas figuras mostraron una valentía y un liderazgo inmensos en tiempos difíciles. ¿Crees que sus historias siguen inspirando a la gente hoy en día? Absolutamente. Nos enseñan sobre la resiliencia y la lucha por la justicia. Estoy de acuerdo. Es fascinante cómo sus acciones cambiaron el curso de la historia. Sí, los esfuerzos de Harriet Tubman fueron fundamentales en el ferrocarril subterráneo. ¿Qué hay de Moses? Su historia es fundamental para muchas religiones y culturas. Correcto. Simboliza la liberación y la esperanza para muchas personas. ¿Cómo crees que podemos aplicar sus lecciones en nuestras vidas hoy? Podemos defender lo que es correcto y ayudar a los necesitados,
tal como lo hicieron ellos. Es un mensaje poderoso. Se trata de marcar la diferencia, por pequeña que sea. Exactamente. Cada acto de bondad puede crear un efecto dominó en nuestras comunidades. ¿Crees que la narración desempeña un papel a la hora de mantener vivo su legado? Definitivamente. Compartir sus historias ayuda a educar a otros e inspira a las generaciones futuras. Me encanta cómo las historias pueden cerrar brechas entre diferentes culturas y periodos de tiempo. Sí, nos recuerda nuestra humanidad compartida y las luchas que hemos superado. Es importante honrar a estas figuras y aprender de sus viajes, ¿no crees? Absolutamente. Su coraje debería motivarnos a ser valientes en nuestras propias vidas. Lección 10. El viaje del descubrimiento. Hola Anna. He estado pensando en el viaje de encontrar la pasión. Hola John, es un tema interesante. ¿Qué te hizo reflexionar sobre eso? Leí sobre cómo las personas a menudo luchan, pero finalmente encuentran su verdadera vocación, como Ellen. Oh, me encanta Ellen. Su viaje hacia el éxito demuestra que la perseverancia vale la pena. Exactamente. Es un recordatorio de que los desafíos pueden conducir a algo increíble al final. ¿Crees que todo el mundo tiene una pasión única que espera ser descubierta? Creo que sí. A veces solo se necesita tiempo y exploración para descubrirlo. Eso es cierto. ¿Cuáles crees que son algunas maneras de descubrir nuestras pasiones? Probar nuevas actividades o ser voluntario puede abrirnos los ojos a nuevos intereses. Gran idea. He aprendido mucho asistiendo a talleres y clases. Sí, conocer gente nueva durante esas experiencias también puede inspirarnos. ¿Crees que es demasiado tarde para encontrar una nueva pasión? En absoluto. Muchas personas descubren nuevas pasiones más adelante en la vida y prosperan. Admiro eso. Demuestra que el crecimiento y el cambio pueden ocurrir a cualquier edad. Exactamente. Se trata de tener una mente abierta y estar dispuesto a correr riesgos. ¿Qué pasa con el fracaso? ¿Cómo influye en la búsqueda de nuestras pasiones? El fracaso puede ser un trampolín. Cada contratiempo nos enseña lecciones valiosas. Estoy de acuerdo. Genera resiliencia y nos ayuda a refinar nuestros objetivos a lo largo del camino. Y recuerda que, a veces, el viaje en sí es tan importante como el destino. Sí. Se trata de disfrutar el proceso y aprender sobre nosotros mismos. Encontrar a tu Ellen puede ser un desafío, pero la recompensa definitivamente vale la pena. Lección 11. La magia de la música. Hola Anna, acabo de escuchar El Mesías de Handel y me dejó boquiabierto. Hola John, es un clásico. ¿Sabías que hizo su debut en Londres en 1743? Sí, leí que lo preparó el propio Handel para los escenarios de Londres. Exactamente.
La forma en que combinó la orquesta y el coro es ampliamente magnífica. ¿Cuál es tu parte favorita del Mesías? Me encanta el estribillo, aleluya. Es tan poderoso y edificante. Realmente lo es. La energía de esa pieza hace que tengas ganas de celebrar. ¿La has visto alguna vez en directo? Aún no, pero me encantaría. Hay algo especial en la música en vivo, ¿no crees? Absolutamente. El ambiente es electrizante y puedes sentir las emociones en la habitación. ¿Tocas algún instrumento musical? Toco el piano. Es una excelente manera de expresarme y relajarme. Eso es maravilloso. Siempre quise aprender a tocar un instrumento. ¿Algún consejo? Empieza con algo simple, como el ukelele. Es divertido y fácil de aprender. Eso suena genial. Tal vez lo intente. ¿Compones tu propia música? Incursiono un poco. Es una forma divertida de experimentar con melodías y ritmos. Eso es impresionante. Admiro a cualquiera que pueda crear música. Parece magia. Realmente lo es. La música tiene una forma de conectar a personas de diferentes culturas y épocas. Estoy completamente de acuerdo. Puede evocar sentimientos y recuerdos tan profundos. Además, eventos como las actuaciones pueden crear una experiencia compartida inolvidable. Seguro. Creo que el Mesías tiene una cualidad atemporal que resuena en todos. Lección 12. El arte del ambiente. Hola Anna. He estado experimentando con velas para crear un ambiente relajante en casa. Hola John, suena precioso. ¿Qué tipo de aromas usas? Estoy usando lavanda y vainilla. Realmente ayudan a relajar la mente. Esas son excelentes opciones. ¿También has pensado en añadir colores a las velas? Sí, he leído que los colores pueden influir en el estado de ánimo. ¿Qué colores crees que funcionan mejor? Creo que los azules y verdes suaves son relajantes, mientras que los amarillos cálidos pueden ser alegres. Eso es interesante. He visto velas en colores vibrantes, pero nunca consideré sus efectos. ¿Verdad? Cada color puede crear una sensación diferente. ¿Has intentado hacer tus propias velas? Aún no, pero me encantaría. Parece un proyecto divertido y creativo. Lo es. Puedes personalizar los aromas y colores para que coincidan con tu estado de ánimo o decoración. ¿Qué materiales necesita para empezar? Solo un poco de cera, mechas, aceites esenciales y tinte. Es bastante simple. Suena factible. Podría invitar a algunos amigos a una fiesta para hacer velas. Es una idea fantástica. Podría ser una forma divertida de crear lazos y crear algo juntos. Exactamente. Además, todos pueden irse con una vela única para disfrutar en casa.
Además, es una excelente manera de personalizar tu espacio con los aromas y colores que te encantan. Ya me imagino lo acogedor que se sentiría. ¿Tienes algún consejo favorito para hacer velas? Comience con lotes pequeños y experimente con diferentes combinaciones de aromas y colores. Un gran consejo. Definitivamente lo tendré en cuenta al comenzar mi aventura con las velas. Me muero por saber cómo va. Crear tu propio ambiente puede ser muy gratificante. Absolutamente. Se trata de encontrar lo que te hace sentir en paz en tu espacio. Lección 13. Estrategias de compra. Hola Anna, ¿qué hay en nuestra lista de compras de hoy? Hola John, buenos días. Necesitamos productos frescos y algunos productos lácteos. Suena bien. ¿Tienes en mente alguna fruta o verdura específica? Creo que deberíamos comprar manzanas y espinacas. Los dos están muy sanos. Excelentes elecciones. ¿Hay alguna otra verdura que quieras añadir? ¿Qué hay de las zanahorias? Son versátiles y se pueden usar en muchos platos. Perfecto. También son ideales para picar. ¿Qué hay de los lácteos? Deberíamos comprar leche y yogur. Son buenas fuentes de calcio. De acuerdo. ¿Prefieres el yogur normal o el yogur griego? Me encanta el yogur griego. Es más espeso y tiene más proteínas. ¿Qué hay de ti? Me gustan los dos, pero el yogur griego es mi favorito para el desayuno. Esa es una opción saludable. ¿Sueles añadir algo a tu yogur? Sí, me gusta añadir frutas y un poco de miel. Lo hace tan delicioso. Normalmente añado granoule para que quede crujiente. ¿Lo has probado? Lo he hecho. Es una combinación estupenda. ¿Qué más deberíamos incluir en nuestra lista? Puede que necesitemos algo para picar. ¿Qué tal frutos secos o galletas integrales? Esa es una buena idea. Son saludables y perfectos para llevar. Exactamente. Es bueno tener opciones nutritivas disponibles. ¿Olvidamos algo más? Quizás un poco de pan o pasta. Sí, definitivamente necesitamos pan para los sándwiches. La pasta es ideal para cenas rápidas. Perfecto. Parece que tenemos una lista de compras completa. De hecho, asegurémonos de comprobar si hay alguna venta mientras estemos allí. Buena idea. Siempre es bueno ahorrar un poco de dinero al comprar. Gracias por su atención. Suscríbete, dale me gusta, comparte y únete a nuestro canal. Tu apoyo nos ayuda a crear más contenido excelente.